Entonces, en estado de resultados pro forma, el método que se utiliza es proporcional a las ventas y el supuesto principal es que los rubros del estado de resultados del año siguiente mantienen la misma proporción que el que se venían en el año anterior respecto a las ventas. ¿Cuáles rubros? Entonces, en el bloque neón está este ejercicio y entonces los rubros a los que se refiere es el costo de bienes vendidos y los gastos operacionales. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Se calcula el porcentaje respecto a las ventas que representan. Entonces, en el caso de costo de bienes vendidos, representaría el 80% y en el caso de gastos operacionales representaría el 10%. Entonces, si yo ya tengo las ventas pronosticadas, con las ventas pronosticadas que nos daban de 135.000, ya se podría hacer el pronóstico del estado de resultados. Entonces, vamos a hacer. ¿Cómo se hace? Con las ventas, parto de las ventas pronosticadas, 135.000, y aplico los porcentajes que acabamos de calcular. En la clase del lunes hacíamos énfasis que no tiene sentido calcular el porcentaje sobre gastos de intereses porque los intereses no varían con las ventas. Entonces, simplemente se hace para costo de bienes vendidos y para gastos. Y tomo el 80% y lo multiplico por las ventas pronosticadas. Daría 108.000. Con esto calculo la utilidad bruta. Por diferencia, vuelvo y calculo los gastos operacionales, los estimo como el 10% de las ventas pronosticadas y por diferencia calculo la utilidad operativa. El gasto de interés voy a asumir que se mantiene el mismo del año anterior, calculo la utilidad antes de impuestos por diferencia, calculo sobre la utilidad antes de impuestos el impuesto que corresponde al 15% y la utilidad neta la calculo por diferencia. Hasta allí podría dejar el ejercicio y este sería el estado de resultados pro forma estimado a partir del método proporcional a las ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso es lo que quiero hacer la salvedad aquí. Ocurre esto. Como este enfoque asume que los costos son variables, miren, está asumiendo que tanto los costos como los gastos, el 100% son variables, puede ocurrir que se subestime el incremento en las utilidades cuando las ventas aumenten si existieran costos o gastos fijos, o se sobreestimarían las ganancias si las ventas disminuyen cuando hayan costos y gastos fijos. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Y es lo que quiero que miren aquí. Es el mismo estado de resultados, solamente que este costo de bienes vendidos, que es de 80.000, lo vamos a repartir en fijos y variables. Mire que suman los mismos 80.000, ¿cierto? Suman 80.000, pero estos 80.000, 40.000 son fijos y 40.000 son variables. Y lo mismo, los gastos operacionales los vamos a repartir en fijos y variables 3.000 y 7.000. Entonces, el resultado de utilidad neta sigue siendo la misma, 7.650, pero aquí ya tengo discriminado en fijos y variables. ¿Qué pasaría si yo con esta discriminación hiciera este, este, esta proyección del estado de resultados? Vamos a hacerla. Entonces, partiendo de las ventas, un minuto aquí, lo coloco. Partiendo de las ventas, voy a asumir las mismas ventas que tengo aquí, 135.000, ya estaría
ya estaría lista para hacer el pronóstico. Entonces, ¿cómo lo hago? Tomo las ventas proyectadas y miren, aquí solamente calculo las participaciones con la porción variable. Ojo aquí, solamente con la porción variable. ¿Cómo? La parte variable dividido entre las ventas, entonces ya daría un porcentaje del 40% y aquí la porción variable sería 7.000 dividido entre las ventas y daría un porcentaje del 7%. Entonces, ¿qué se hace? Lo fijo queda fijo. Entonces, los costos de bienes vendidos fijos, esos quedan fijos. Y lo que ahora pongo a variar sería 40% por las ventas pronosticadas. Calculo la utilidad bruta por diferencia. Los gastos fijos quedan fijos. La porción variable de los gastos fijos la estimo como un porcentaje de las ventas pronosticadas. Calculo la utilidad operativa por diferencia. Asumo lo mismo que el gasto de intereses es fijo. Calculo la utilidad antes de impuestos por diferencia. Calculo los impuestos como el 15% de la utilidad antes de impuestos y calculo la utilidad neta por diferencia. Entonces, vamos a comparar las dos proyecciones. Esta, que está en la columna D, que no tiene desagregación, se hizo asumiendo que todos los costos y gastos eran variables porque no había desagregación, y este pronóstico que se hizo tomando en el año anterior costos y gastos desagregados en fijos y variables. Entonces, vamos a primero analizar si las ventas, el pronóstico de ventas, disminuyera respecto a las del 2015. Las del 2015 eran 100.000, vamos a asumir que caen, o sea que bajan a 90.000, 80.000, 70.000, no importa el valor. Lo que quiero que miren es lo voy a colocar como en verdecito. Quiero que miren este comparado con este otro verde, ¿cierto? Estas son las dos comparaciones que vamos a hacer. Entonces, cuando las ventas disminuyen, aquí, con este pronóstico que no tiene en cuenta, que no tuvo en cuenta desagregación de costos y gastos, da 6.800, mientras que el que sí lo tuvo en cuenta da 3.145. Entonces, ¿cuál es el resultado allí? Entonces lo voy a escribir. Si las ventas disminuyen, porque están disminuyendo respecto al año anterior, se sobreestima la utilidad cuando no se cuenta con desagregación de costos y gastos, o cuando no hay costos y gastos fijos, sino solo se asume, ¿cierto? ¿Cierto? Que se sobreestima, miren, porque si yo tuviera la desagregación me daría 3.145 y como no la tengo me da 6.800. Ahora, ¿qué pasa si tomo los 135.000? O sea, las ventas aumentan, ¿cierto? De 100.000 van a pasar a 135.000. Miren, con este pronóstico da 10.625 y con el pronóstico que tiene en cuenta desagregación de costos fijos y variables da 23.000. Entonces, el resultado es, si las ventas aumentan, se subestima la utilidad cuando no hay costos y gastos fijos. ¿Se entendió? En el ejercicio que vamos a hacer, en el de su empresa, se van a dar cuenta que el estado de resultados no presenta desagregación de costos y gastos fijos y variables. Es decir, en ese ejercicio y en general en los ejercicios de la vida real, vamos a tener siempre una subestimación o sobreestimación de la utilidad porque no tengo este grado de desagregación de costos y gastos
y por ende esa sobre o subestimación dependería pues del pronóstico de ventas de cómo sea, si va a aumentar o va a disminuir respecto al año anterior. Eso es lo que dice, eso es lo que está diciendo aquí, subestimar el incremento en las utilidades que ocurrirá cuando las ventas aumenten si alguno de los costos de la empresa son fijos y si las ventas disminuyen, puede sobreestimar las ganancias si algunos costos son fijos. ¿Listo? Eso es solamente para hacer la precisión y para que lo tuvieran claro. Dejo aquí de grabar